Ministerio de Enseñanza por medio de su iglesia, Vino Nuevo de la Palabra Revelada, les presenta el mensaje del Evangelio de la Gracia por medio de nuestro Señor Jesucristo, el tesoro predestinado desde antes de la fundación del mundo para todos los hombres. El apóstol Pablo dijo: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Ahora con ustedes, el pastor y maestro Roberto Ramírez. Bienvenidos. Bueno, buen día para todos los bendecidos. Gracia y paz de Dios. Recibe nuestro cordial saludo. Saludos para todos. Espero que estén bien, declarando que todo está bien, bendecidos, declarando buena salud para todos, y bueno, aquí deleitándonos con la palabra, aprendiendo un poquito más acerca de la justificación por la fe, que es en Cristo Jesús. Mira que nuestra salvación y nuestro rescate, o el rescate que hizo Dios por nosotros, fue por medio de Cristo. Y lo hemos recibido del Padre como regalo. Oíste, ha sido un regalo, un don de su justicia. Entonces, vamos a seguir con esta segunda parte, bendecido. Espero que estés allí ya pues concentrado y atento para esta segunda parte, y voy a estar leyendo para ti el libro de los Hebreos. El libro de los Hebreos, capítulo 8, versículo 13. Vamos a leer allí la traducción Reina Valera 1960, que dice: al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero. Mira esto. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero. Y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Esta palabra del apóstol Pablo va muy de la mano con lo que hemos venido hablando acerca de que el fin de la ley es Cristo para todo aquel que cree, ¿verdad? Y ya hemos hablado ampliamente acerca de que para que llegase uno nuevo tenía que darse el fin del viejo, y ese fue el propósito y el objetivo que tuvo Dios. Entonces aquí está hablando el apóstol Pablo y está diciendo claramente, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero. O sea, si está el nuevo, mi pregunta es, o más bien, usted pregúntese, si está el nuevo, entonces, ¿para qué el viejo? Si el viejo que fue primero se ha dado por viejo y se envejece y está próximo a desaparecer. Recuerda que yo te hablaba que el tiempo de la gracia, para poder estar o Dios establecer el tiempo de gracia, tenía que estar el tiempo de ley. Entonces, esa transición de tiempos era ese preciso momento, momento, digo yo, por decir una palabra, pero eso traduce a días, traduce a meses, traduce a tiempo, ¿verdad? ¿Cuánto demoró la gente en recibir revelación? Porque estaban en la posición o en esa postura o en esa creencia o en esa convicción en sus mentes, ¿verdad? Y la tenían bien clara de lo que estaban haciendo a través de, o por lo menos tratar de funcionar en las leyes o en la ley mosaica, en las leyes o ley mosaica. Pero date cuenta que cuando llega la revelación que ya deja a un lado las obras muertas de lo que ellos venían haciendo y para ellos estaba bien hecho, ¿qué es lo que pasa actualmente? O sea, la gente tiene esa confusión religiosa o esa digamos, como dijo Jesús, oye, se abre la pluma
Entonces, de una misma fuente, definitivamente, o es dulce o es salada, pero la fuente no puede echar las dos aguas. Entonces, ese es el mensaje que hizo da Jesús cuando se lo presenta a Israel, de lo que venimos hablando en la grabación pasada. Entonces, date cuenta, bendecido, que también hubo un tiempo de transición en donde la gente, yo no sé, pero a mí me pasó, me costó recibir revelación. O sea, porque yo pensé que lo que estaba haciendo a través de lo que me enseñaron, bueno, mis tutores, mis padres, lo que fui enseñado bajo un sistema religioso o bajo la religión, que no es más, que la práctica de una ideología, y ese tema está de moda hoy en día, porque bendecido, Cristo no es ninguna ideología. Cristo es el verdadero corazón de Dios. Cristo es la verdadera esencia de Dios. Pasaron muchos tiempos para poder hacerse presente Cristo sobre la tierra. Por eso yo te digo que tú eres un pedacito de Dios en la tierra, porque tú no necesitaste, o el hombre, al tiempo de Cristo, no necesita edificio, no necesita tarima, no necesita un pupitre, no necesita un altar, no necesita flores, no necesita agua, no necesita aceite, no necesita que lo tumben, no necesita ningún rasgo o ningún ejercicio corporal que atente contra su cuerpo. No lo necesita. ¿Por qué? Porque ya todo eso pasó y ese fue el final para que llegara hoy Cristo, que es el nuevo pacto. Y si está el nuevo pacto, ya dejó de ser la simbología, lo visible, para que dejando aún la simbología y la representación, mira, Cristo es la sustancia, la imagen misma de todas las cosas que tenían que padecer en esa relación de los hombres con Dios y de Dios con los hombres, en ese conducto regular de que tiene que ver con el Espíritu Santo, porque no hay otro mediador, hoy no hay otro mediador entre Dios y los hombres, sino el Señor Jesucristo, que es el Espíritu Santo de Dios. Y de hecho, bendecido, te entrega a ti los beneficios, porque los beneficios, bendecido, es que yo prefiero yo prefiero dejar, no sé si tú, pero te comparto esto. Mira, yo prefiero estar, y yo prefiero andar, y prefiero caminar, y prefiero saber, y ser consciente, de la sabiduría de Dios en mí, que en la ignorancia de las cosas. Yo prefiero, bendecido, yo prefiero los beneficios de las riquezas inescrutables de Cristo, que me trajo demasiados beneficios y muchas promesas de Dios cumplidas que se van a ir manifestando en tu vida poco a poco. Bendecido, que a ver si raspo la olla, para ver qué sale, o a qué monte voy, o qué montaña subo. Por favor. Entonces, yo tengo que ser consciente, y esa es mi labor como pastor y maestro de gracia. Bendecido, el fin de la ley mosaica, el fin de la obra muerta, el fin del pecado, el fin de la persecución, aquellos que tienen persecución, que por todos lados ven persecución diabólicas, o del diablo o del infierno. Yo tengo que decirte, bendecido, que ya Cristo te hizo libre. Una anécdota acá que quiero compartirte, porque a veces me preguntan, pastor, ¿por qué en tus videos, o en lo que tú grabas, o en lo que está ahí en la página de YouTube, en tu congregación, por qué no vemos que tú estás haciendo prácticas de tumbar a gente? No, bendecido, yo no tumbo a nadie, yo no soy Superman. Yo no tumbo a nadie, yo no empujo a nadie, yo no robo a nadie. De hecho, este conocimiento que doy, lo doy por vocación, lo doy porque Dios me llamó a darlo. Totalmente gratis, libre y al público. Bueno, ¿qué otro beneficio? Bueno, salud. Saber que tú disfrutas salud. Oye, que dale gracias a Dios por la ciencia médica. Oye, dale gracias a Dios por los favores de Dios. Oye, dale gracias a Dios por el beneplácito de Dios, de su voluntad.
Dale gracias a Dios, bendecido, por la vida que tienes. Dale gracias a Dios por el esposo, por la esposa que tienes, por los hijos que tienes, por la vida que tienes. Dale gracias a Dios por los que todavía viven. Dale gracias a Dios por los que puedes compartir. Oye, por favor, en tu buena mesa, un buen manjar, un buen banquete. Dale gracias a Dios por la provisión que te da y nos da todos los días. Dale gracias a Dios por su justicia, que no te ha cobrado nada y tú recibes el regalo de la justicia. Oye, no te pone a pagar el precio, no te puso a pagar la cuenta, ni mucho menos a que él se quede con el vuelto. Oye, dale gracias a Dios, bendecido. Dale gracias a Dios por la casa que tiene. Dale gracias a Dios por el techo que tiene. Dale gracias a Dios por las cosas que están pasando en tu vida. Mira, que puede ser que estés pasando procesos difíciles, aún procesos duros, como le escribía a alguien esta semana. Mira, yo gracias a Dios que yo soy de los que enseño que aquí en la tierra no se vino a pasar así, la vida color de rosa. No. Aquí hay situaciones que hay que pasar y aquí hay cosas que hay que solucionar. ¿Y sabes por qué? Porque somos cuerpo. Tenemos una mente carnal y estamos bajo. Siempre va a haber dos líneas de pensamiento. Una del bien, que obviamente uno desea siempre el bien, y una que no es del bien, que es del mal, que está dedicada, bendecido, a amargarnos la vida. ¿Ok? Está dedicada ahí como que a que la gente no pueda ver las cosas de Dios. Pero déjame decirte que esa ya fue vencida. ¿Ok? Esa también sufrió su derrota una vez y para siempre. ¿Ok? Por eso dice que ningún dardo puede hacerte daño. Ninguna plaga puede tocar tu morada. Nadie te puede hacer frente. Porque así como Dios estuvo con Moisés, así como Dios estuvo con Josué, así Dios está contigo todos los días de tu vida. Así que bendecido, tú eres un más que vencedor. Dale gracias a Dios por la victoria en Cristo. Todavía hay cosas que están por resolver. Bendecido, pero la sabiduría de Dios, la ciencia divina, te hace ser sabio y te hace ver las cosas que los ojos naturales no pueden ver. Ahora, no seas ciego, bendecido. O sea, tú no puedes ser ciego. O sea, tú tienes que ver las cosas como Dios las ve, ¿verdad? Hay gente que se mantiene en su terquedad y coloca su propia resistencia, a los propósitos de Dios. Hay cosas que pasan porque tenían que pasar. Hay cosas que tenían que estar allí porque tenían que estar presentes. Hay cosas que hay barreras, hay murallas, que Dios mismo las coloca porque tienen un propósito y un fin, Pero la lucha, dice la palabra, no es contra carne ni sangre. No. Hay gente que se va con la gente, a pelear con la gente. No, bendecido. A veces la lucha es con uno mismo. La lucha tuya es contigo mismo. Ese cuentecito de siempre estar echándole la culpa a otro. Por favor, eso te digo que no es de Dios. Eso te digo que no es de Dios. O sea, uno tiene que ser responsable de sus actos, de sus hechos y también ser coherente con las consecuencias. Porque a veces cree la gente que no va a pasar nada por aquello que hice o por aquello que no hice o por aquello que no logré hacer. Tú te haces responsable, te haces coherente y tienes que ser coherente con las consecuencias. Eso así de sencillo. Lo que se siembra, se recoge. Claro está que la vida de Dios y la vida del bien nos enseña, bendecido, a que tenemos que sembrar bien. O sea, que nuestros pensamientos sean de bien y no de mal. Esa es la esperanza que tenemos nosotros para poder esperar el fin de lo que Dios ha manifestado, de lo que Dios ha planteado para que se manifieste. Porque esa es la paciencia. Por ahí hay una parte que la fe nuestra está basada, o las promesas están basadas en la fe y la paciencia. Por eso es que yo te presento a un Cristo, yo te presento a la revelación de Jesucristo, yo te presento el poder, la sabiduría de Dios. Quedarte tú, golpes en el pecho, quedarte en tu culpa, quedarte ahí en tu conciencia, en tu remordimiento de culpa, que hiciste mal, o que aquellas cosas esas bendiciones que te dieron, las derrochaste y no las gastaste bien. Pues date cuenta, bendecido, que siempre habrá esa oportunidad para que tú te levantes. Porque allá hubo un muchacho bendecido que salió de su casa.
Hubo un muchacho que salió de su casa, y le reclamó al padre toda la herencia. Pero date cuenta que ese muchacho vivió perdidamente, con una mente perdida, y por tener su mente extraviada, perdida, confusa, desorientada, y no estoy hablando de alcohol, no estoy hablando de ebrios, hay sobrios, hay gente sobria que con pensamientos perdidos, extraviados y desorientados pierden hasta su apellido. Así pasa. Pero bendecido, lo que está llevando la vida de Dios en nosotros es que seamos inteligentes, seamos prudentes, seamos sensatos, seamos solidarios, seamos siempre lo que Dios dijo ya al apóstol Pablo y lo que Pablo dijo en Filipenses. Mira, siempre pensemos en lo bueno. Siempre pensemos en lo bueno. O sea, y ese pensamiento bueno nos blinda, nos protege. Mira, qué bueno que es Dios, bendecido, que tú sales de tu casa, o nuestros hijos, nuestros nietos salen de tu casa, y damos gracias a Dios que Dios ha bendecido sus salidas. Pero también yo creo, por la fe en la sangre, bendecido, en la sangre que Jesús derramó allí, cuando Él pagó el precio y llevó toda la iniquidad y la maldad. Mira, aquellos que pensaban hacerle daño a mis nietos y a mis hijos, ya fueron condenados allí en la condición de Jesús, en su muerte de cruz. Para que hoy nosotros, nuestros hijos, nuestros nietos, nuestras familias, toda aquella persona deseándole el bien, salga de su casa, pero también los lleve. El mismo que los saca es el mismo que los lleva en bien a nuestros hogares. Eso es lo bueno de Dios. O sea, yo prefiero decir estas cosas que son, mira, son revelación del Espíritu Santo, que son beneficios de Cristo. Bendecido a que tú pagues una penitencia por algo, bendecido que puede pasar, pero aquello que tú haces y que tú obras para muerte, tratando de justificarse, entre otras cosas, yo le llamo justificación de obras muertas a aquellas personas que tratan como de tramar a Dios. O sea, ya Dios no necesita que tú te lo trames. O sea, tú no necesitas tramar a Dios. Ni Dios se va a mover porque tú lo trames. Porque Dios no se mueve por lo que tú haces. Eso eres tú. Tú vives por lo que tú haces confiando en lo que Dios te dijo. Y eso hace también y te tumba eso que espera del cielo que venga, por favor. Ay. Entonces, bendecido, mira, hay muchos beneficios. Agarrado, eso sí, de la confianza en la palabra, está bien. Tú tienes confianza, pues esta es la confianza que tengo en Dios, que si declaro alguna cosa conforme a su voluntad, oído, pero es que tiene que ser voluntad de Dios también, tiene que ser voluntad tuya, porque tú tienes que ser coherente con los pensamientos de Dios. Tú no puedes ir en contravía de lo que Dios dice, tú no puedes ir en contravía de la justicia de Dios, tú no puedes ser, tú tienes que ser coherente con lo que Dios dijo. Y esa palabra también tiene que convencerte a ti. Tú tienes que ser coherente con las promesas de Dios, que lo que tú haces, que lo que tú piensas, con lo que tú escribes, con lo que tú dices y con lo que tú vives y funciona, es lo mismo. Debe ser lo mismo, es un solo pensamiento, un mismo sentir, una misma gana, una misma fuerza. Ahora, esas mismas ganas, esa misma fuerza, creo yo entender que no todo el mundo que está alrededor tuyo las tiene como tú las puedas tener. Por favor. El hombre y la mente humana es muy sensible y es voluble de acuerdo a su estado de ánimo y a las cosas que puedan estar pasando. Pero aún esa sensibilidad, bendecido, te ayuda y nos ayuda a ver a Dios en todo. Eso es mejor, bendecido, que decirte que tienes que hacer una penitencia por el favor que vas a recibir. Tú no necesitas tramar a Dios. O sea, ya esa época de Dios ya la pasó. Por favor, ese fue el fin. Ahora es gracia de Dios. Oye, esa gracia que halló Noé, porque dice la palabra que Noé halló gracia delante de los ojos de Dios, que en medio de una destrucción, bendecido, Dios lo cogió a él, oye, para salvar y una nueva, y dar después de eso una nueva tierra.
la nueva creación, un nuevo cielo, una nueva tierra, y de ahí la multiplicación de las especies del ser humano por todo el mundo. Pero gracias a Dios, ese mismo castigo y esa condenación para esa época, bendecido, que tú no estabas, pues trajo como consecuencia que Dios prometió, esa vez, una vez y para siempre prometió no tener ninguna manifestación, oído, de venganza, ni de odio, ni de ira sobre la tierra, y mucho menos sobre los habitantes de la tierra. Entonces, bendecido, esa es la vida de Dios, ese es el nuevo pacto, porque dice la palabra, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Bueno, me salió un poquito, pero esto a alguien le tenía que servir lo que yo estoy diciendo. Entonces dice Hebreos 8:13, dice, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo el primero, y lo que se da por viejo se envejece y está próximo a desaparecer. Esa es la transición que tenía que pasar, pero hay gente que se ha quedado, que no ha desaparecido. Ok, no ha desaparecido porque la misma gente, oído, no ha querido. Porque los mismos creyentes no han querido, porque los que enseñan se han quedado con la boca cerrada. Pero esto es de Dios, esto es del Espíritu, y lo que es del Espíritu es para todos, y a todos les da. Oye, esto no lo venden, esto no se compra, ni mucho menos se intercambia, oído, tus faltas por esto, no. Oído, gracias a Dios que Dios estableció el ministerio de la reconciliación sin tomarles al hombre en cuenta sus errores o sus pecados o sus faltas. Lo que trata es que tú creas y tengas convicción de esa esperanza gloriosa, que tengas esperanza gloriosa, que tu vivencia, bendecido aquí en la tierra, es por la gracia de Dios y la justicia de Dios. Ya el tema espiritual Dios lo arregló contigo. No hay ninguna separación de los hombres con Dios. Ahora tienes tú tienes que tener vida del Espíritu. Esa Jesús la llamó vida, y vida en abundancia. Pero eres tú fuiste calificado para desarrollarla, eres tú. Ahora vamos a Hebreos capítulo 6, versículo 1. Bueno, te decía esa anécdota que me decían, pastor, pero tú no pareces allá tumbando gente, echando aceite, ese aceite que echan, o por qué tú no pareces allá que cae oro del cielo. No, ¿cuál oro del cielo, bendecido? Eso es un truco que también yo vi. Cogían escarchas color oro y las colocaban en los filtros de los aires acondicionados. Cuando se prendía el aire acondicionado, hundían un botón específicamente y salía la escarcha, y la gente pensaba, está cayendo oro. Bastante tumbado que hubo ahí. Tumbado de ambas formas. Hebreos 6, versículo 1 dice, por tanto, dejando ya. Oye, esto está claro. Esto está claro, bendecido. Vuelvo y te digo, yo no cojo lucha con las personas. Yo solamente enseño lo que dice la palabra, y la luz y la iluminación, la revelación del Espíritu Santo. Mira esto. Dice, por tanto, el pensamiento del apóstol Pablo aquí a los judíos, a los hebreos, dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Jesús. O sea, ya no más ley mosaica. Esos son difíciles de cumplir. Vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas de la fe de Dios. ¿Viste? Lo que yo hablaba de aquel pensamiento del remordimiento de la conciencia que hace que el hombre siga haciendo obras muertas para justificarse, pero por sus obras muertas. Pero como ya no es más por obras muertas, la justificación no es por obras, sino por gracia, la del Espíritu. ¿Qué vamos a dejar ya a un lado? La doctrina de los 16 o 17 clases de bautismos que hay, o alusiones o purificaciones. Bueno, la imposición de manos, de eso de tocar con la gente ahí, tocar a la gente para ver si se cae o no se cae. Por favor. De la resurrección de los muertos y del juicio eterno, que tanto se promete. Pórtate bien, porque si no te portas bien, oye, va para las pailas calientes, el fuego ardiente. Ya, arrepiéntete, pecador, porque viene juicio sobre ti. Vaya, caballero, por favor, que más juicio que el que le hicieron a Jesús.
Él se hizo pecado para que todos fuésemos hechos justicia de Dios. ¿Ah? Por favor. Y algún día, otro día, por favor, que tengo mucha información. Otro día voy a enseñar sobre eso que la gente cree, oído, y asocia, y malasocia, y malinforma, y condena a la gente. Oye, por las obras muertas, de que los espera un lugar caliente, una llama ardiente. Oye, se olvidan, por favor, no sé qué leen. Se olvidan, bendecido, que Dios usó, por favor, el fuego que no se apaga sobre un arbusto, la famosa llamada zarza, donde Dios se le presenta a Moisés para hablarle sus revelaciones. Otro día hablamos de eso, bendecido. Hoy no tengo tiempo para eso, pero por favor, hay una gran confusión, demasiada borrachera religiosa en donde la gente, el creyente, cree que porque abre la llave o la fuente al echar o al sacar o al hacer, oído, las dos aguas, creen en su rescate o en su salvación o aquellas cosas que no les quieren que les pase, les pueda pasar. Mira, aún estando en cualquier lugar, te puede pasar algo que no te guste que te pase. A cualquiera le puede pasar. Entonces, por eso es que yo no tumbo a la gente, por eso es que yo no echo el aceite, porque Ahora, ¿cuál usan? No. La doctrina o el mensaje o el evangelio de la gracia no admite obra muerta, no admite obra litúrgica, sacerdotal, que tenga que ver con ritos religiosos. No, nosotros somos sacerdotes de un nuevo pacto. Somos sacerdotes, somos reyes y sacerdotes de un nuevo pacto que no necesitamos ningún tipo de vestidura especial para que nos vean o que indique que somos de otra jerarquía eclesiástica o jerárquica o religiosa. Nada que ver, bendecido. ¿Por qué? Porque ya te dije que lo que es del Espíritu no se ve, no se toca ni se siente. Lo del Espíritu es de cada quien, cada persona, bajo el conocimiento, la revelación del conocimiento que ha sido justificado por la fe, por medio de la sangre y que fue por gracia, para que nadie se gloríe. A veces entiendo que hay esos niveles de competencia en lo espiritual, que algunos se miden con otros que no, que ve allá porque ese tiene más cerca el trono de Dios. Eso es falso. Falso con toda falsedad. Entonces, y esto haremos si en verdad Dios lo permite. Mira, o sea, aquí está hablando es que ya dejando a un lado la doctrina de la ley, ya dejando a un lado la doctrina de la ley mosaica, vamos adelante a la perfección. Oído. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados, y de eso hay bastante. Yo conozco bastante que fueron iluminados, se les presentó el conocimiento y la revelación de la gracia, que no era nada por obras, que la justificación por obras nada que ver, que el fin de la ley fue Cristo. Y gustaron de este don celestial, de la gracia, de la fe de Dios en Dios, y fueron ellos partícipes del Espíritu Santo. Ahora, ya yo te dije cómo se hace partícipe del Espíritu Santo. Tú te haces partícipe del Espíritu Santo cuando tú eres consciente que tú tienes el Espíritu Santo en ti y que Dios puso una parte de él en ti. ¿Qué mejor santidad que esa, bendecido? ¿Será que tú necesitas agua o algo físico o alguna simbología para poder, derrumbar lo que Dios estableció, que fue convertirte a ti en el templo del Espíritu Santo? Ahora, si alguien pregunta, pastor, pero si soy templo, ¿dónde están las columnas? ¿Dónde está el hierro? Bendecido, todo lo espiritual, ya te dije que no se ve, pero todo lo espiritual concierne a esa armadura de Dios que Dios te dio. La fe,
Su palabra, el conocimiento de su palabra. Ahora, yo no estoy diciendo que te sumerjas y que tengas que hacer un curso extremo donde tengas que hacer ya de una vez a saberlo todo. Eso es imposible también porque la revelación de la gracia, esta revelación del Espíritu Santo es progresiva, es poco a poco. Hay gente que me dice, pastor, pero es que, ¿por qué no hablas de eso que tú dijiste que vas a hablar algún día? Bueno, cuando toque yo hablo, ¿verdad? Hoy quizás estoy hablando temitas para gente que estudia, para gente que se concentra, para aquellas personas que dicen, pero no entiendo cómo es que va el cántaro, cómo le entra agua al coco. Bueno, hoy es un tema de estos 3 temas, 4 temas que hemos venido hablando. Precisamente es precisar la doctrina de la gracia. O sea, es para que tú no traigas entero, y esto no solamente para los que se reúnen con nosotros, sino yo lo hago público. Yo lo hago público sin ninguna intención de que tú tengas compromiso conmigo. No, lo hago para que tú tengas compromiso contigo mismo y que tengas compromiso y seriedad contigo en la relación de Dios con usted mismo, es decir, esa es mi labor. Conozcas un poco más. Ahora, ya tú has sido bendecido por Dios. Ya tú has sido calificado para que todo lo que tú hagas y que todo lo que tú tengas en cuenta, primero, el conocimiento de Dios, pues te da la garantía de que vayas en buena marcha. Vayas, como dice aquí, en ese camino de perfección. Y es la idea, ¿verdad? Pero mira, aquí dice, y así mismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. Esto tiene que ver mucho con aquellas personas que dicen, pastor, tremendo mensaje, tremenda revelación, pero cualquier cosa que pasa o cualquier situación, oído, temblor que llegue a la casa, viento, pues lo mueve. Inclusive hasta lo mueve de su propia convicción, que un día fue del Espíritu y ahora lo estoy viendo haciendo las obras muertas, justificándose a Dios por obras muertas, sabiendo bendecido que eso no tiene ninguna validez. Porque si hay un nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece, desaparece. Y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndolo al vituperio. Es cuando esta expresión o esta frase o esta afirmación del apóstol Pablo, cuando uno dice bendecido, para resumirlo, aquella persona que trata de justificarse o se sigue justificando por sus obras muertas de doctrina de Jesús, de ley mosaica, de religión, de ritos, rudimentos, simbología, está negando verdaderamente el sacrificio de Jesús. Esa es la conclusión. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Eso es inevitable. Eso es inevitable. Bendecido. ¿Tú has sido un bendecido? ¿Tú has sido un prosperado? ¿Tú eres sano por la condición que Dios te dio? Tú eres libre, tú eres santo, tú eres justo, tú eres libre de toda condenación, porque en ti no hay condenación. Oído, en ti menos debe haber remordimiento de conciencia de horas muertas o de pecado o de tus errores. Yo todavía veo gente, por favor, que aún me ve a mí y oye mis mensajes y cree uno que está recibiendo gracia y todavía está yendo culpa. Todavía está culpándose de aquella en 1970, lo que pasó. Por favor. No. Tal vez tengas cosas que resolver de tu pasado, que por darle la espalda a eso no has resuelto. Pero yo te invito a que cuando tú le pongas frente a eso, bendecido, tú vas a resolver con la sabiduría de Dios y no con la tuya propia. Porque la tuya propia lo que hace es que te va a encarcelar, te va a encajonar, te va a señalar y te va a juzgar. Y te va a dejar ahí en tu pobrecito. Y ese pobrecito va a hacer de ti que tengan lástima de ti. Ya la gente actúa para ti como si fuera, voy a hacerlo ahí porque, ya, por lástima, porque la verdad es que me duele. No, bendecido. Yo creo que tienes que hacer, yo creo que cualquier cosa que uno haga para ti, que haga, realice en la vida, tiene que hacerlo por la convicción, bendecido, de que lo que estás haciendo lo estás haciendo bien. Y que, como dice Colosenses, cuando haces algo,
Tienes que hacerlo para la honra y la gloria de Dios. Ahí es nuestra vida. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada. O sea, si tú echas agua, si cae lluvia, bendecido sobre un terreno que es labrado, mira, siempre recibirás bendición de Dios. Pero si haces lo contrario, produce espinos y abrojos, eres reprobado. Y por eso es que yo me doy cuenta, bendecido, del carácter y la conducta de las personas. ¿Por qué no salen de su atolladero? Porque siguen pensando en lo mismo. No han crecido. Mira lo que dice el capítulo 5, versículo 14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Ok? Porque Dios no es injusto. Ahí está, tremenda promesa. Dios no es injusto. ¿Cómo va a ser Dios injusto? Oye, ¿cómo va a ser Dios injusto? Si Él se hizo injusto para que tú fueses hecho la justicia de Dios en la tierra. Entonces, ¿cómo Dios, si se está moviendo en su justicia y te hace justicia, cómo Dios, mira, Dios no es injusto para olvidar tu obra y el trabajo de amor que has mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de ustedes muestre la misma solicitud hasta el fin. Viste que la palabra solicitud aquí es muy importante. Tienes tierra, tienes semilla. Oye, siembra semilla en buena tierra y ahí está Dios con la promesa, oído, que te respalda con la lluvia. Porque lluvia que cae sobre buena tierra recibe bendición de Dios. Deseamos que cada uno de ustedes muestre la misma solicitud. Es que tú tienes que mostrar la misma solicitud. Ese mismo carácter, esa misma entereza, ese mismo interés, esa misma potencia, esa misma fuerza, esa misma credibilidad, esa misma convicción. En ti no tiene por qué haber diferencia el uno al otro, porque Dios nos ha colocado en la misma vara. Pero deseamos que cada uno de ustedes muestre la misma solicitud hasta el fin para plena certeza de la esperanza. Entonces, oído, hay que hablar bien. Hay que hablar bien y diferenciar bien lo que se dice y lo que se cree. Por eso que ahora entiendo por qué decía la palabra. No todo aquel que dice Señor, 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 disfruta o goza o funciona en el reino de los cielos. Dios es Padre de todos, pero no todos funcionan como hijos. Dios ama a todos sus hijos. Dios ama y Dios amó a toda su iglesia, a todos sus bendecidos, pero no todos los bendecidos funcionan como Él quiere que funciones. Aquí dice que tienes que mostrar la misma solicitud, el mismo compromiso, la misma entereza, el mismo interés, las mismas ganas, la misma voluntad, el mismo plan. Para certeza de lo que se espera. No solamente es decir, no solamente es oír, sino también es hacer y ser coherente con lo que se oye y con lo que se aprende, para poder tener discernimiento entre el bien y el mal. Tú no puedes echar las dos aguas, ¿ok? A fin de que no seas perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia disfrutan, heredan, viven las promesas. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, Dios le dijo a Abraham, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y yo quiero detenerme aquí en esta palabra de bendición,
Porque yo creo, bendecido, tengo la convicción que nosotros somos buena tierra, que tenemos una buena semilla, pero también estamos esperando, oído, esa lluvia en su momento, en su tiempo, la lluvia temprana y la lluvia tardía, con ese carácter, con esa interesa de Dios, con esa firmeza en la convicción, bendecido por medio de la fe en la sangre que Jesús derramó allí cuando hizo su sacrificio. Yo obtengo la promesa de Dios. Tengo esperanza en la promesa de Dios. No sé cuál promesa tú estés trabajando, pero lo único que te digo, bendecido, es que tú tienes que estar agarrado de la promesa, porque la promesa se deriva con fe, creyendo, siendo insistente, siendo solícito, siendo diligente, honrando la palabra, honrando al profeta, honrando a Dios, honrando su propósito, oído, agradándole a Dios en todo, creyendo, bendecido, que esa esperanza gloriosa, eso se manifestará, porque tengo la plena confianza y no la pierdo. No pierdo pues la confianza en Dios y en la palabra, porque esa esperanza en mí y en ti tiene una grande respuesta y un gran galardón. Tiene una gran esperanza, una gran recompensa. Esa manifestación gloriosa, si Dios le dijo a Abraham en otra dispensación, que fue la dispensación de la promesa, porque Dios le prometió a Abraham ser padre de muchedumbre de gente, y lo cumplió en un ambiente totalmente estéril, en un ambiente hostil, en un ambiente resistente, oído, en donde físicamente ninguno de los dos, tanto Abraham como Sarai, podía quedar embarazada, pero Dios los visitó, el ángel los visitó y les dio la ayuda, les dio el socorro, les dio la palabra, que es la que tienes que recibir, la palabra. Y con la palabra, bendecido, oye, hubo esta bendición. Dijo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. ¿Sabes qué te digo yo en esta mañana o en esta hora? Cuando tú me veas. De cierto, Dios a ti te ha bendecido abundantemente. Yo no sé si lo recibes, pero yo sí lo recibo. De cierto te dice Dios que Dios te ha bendecido. Dios te ha bendecido con abundancia. Y la multiplicación, oído, tu multiplicación es grande, tiene que ser con una mente grande. Empieza solícito por ahí, empieza siendo diligente por ahí. Mente abundante, mente grande. Por alguna razón, le decía esta semana a otra persona, le decía, es que Dios ha preparado banquetes suculentos, manjares especiales con vino refinado y gruesos tuétanos, porque Dios te ha hecho sentar con los grandes. Ha preparado su mesa, la mesa del cielo, para que tú estés sentado como un rey digno hijo de Dios, el cual le da toda la honra, toda la alabanza al Rey de Reyes y Señor de Señores. Oye, yo prefiero que me digan esto a mí, que me digan que tengo una conciencia de remordimiento de pecado o de mis faltas. Por favor. Por eso es que yo no tumbo. Por eso es que yo no echo aceitico. Ahora mucho menos que estoy por acá por internet. No. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa Abraham. Entonces ahora se me viene un pensamiento. Mira, si Abraham alcanzó la promesa estando en dispensación de la promesa, oye, todavía no había hecho aparición ni Jesús, ni mucho menos el resucitado. ¿Cuánto más? Se me viene este pensamiento ahora. ¿Cuánto más la sangre de Cristo te ha librado de tu propia conciencia de obras muertas? ¿Y cuánto más la sangre de Cristo, si cumplió la promesa aquella a Abraham, cuánto más Dios, que juró, no habiendo jurado por otro mayor que él, juró para hacer cumplir tu promesa de bendición sobre ti y sobre tu vida?
la vida de tus hijos, de tu familia, de tus nietos y de todos los tuyos. Tú tienes que tener esperanza en la palabra que salió de la boca de Dios. Yo te invito, no esperanza de hombres, sino que tengas esperanza en la poderosa palabra que salió de la boca de Dios. Aquella que es viva y es eficaz. Aquella que es más cortante que cuchillo o espada de 2 filos, que penetra hasta partir los pensamientos de la mente y discierne los pensamientos del espíritu. Selecciona qué es lo que te edifica y qué es lo que te conviene, y funciona en eso que te conviene, apegado a esa promesa, pues el respaldo de Dios va a estar ahí siempre manifestado, porque lo que Dios hace cuando venga la lluvia, bendecido, es que produce bendición, y esa tierra recibe bendición de Dios, y la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Es la bendición de Dios. Entonces, voy a seguir aquí en Hebreos capítulo 7, versículo 8, para ir de la mano con el pensamiento del capítulo 8, versículo 13, donde dice: al decir nuevo pacto, ha dado por viejo el primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Tenía que desaparecer. Pues sí, porque el fin de la ley fue Cristo para todo aquel que cree. Entonces está diciendo aquí el capítulo 7 de Hebreos, versículo 18, dice así: queda abrogado, queda quitado, anulado el mandamiento o el pacto anterior a causa de su debilidad e ineficacia. Oye, no sé cómo decir esto. Si te lo digo con plastilina o suavecito. Pero aquí está diciendo, me he dicho, más claro no canta el gallo. Si en Hebreos 8:3 está diciendo que al decir nuevo pacto, lo viejo tiene que desaparecer. Lo viejo tiene que desaparecer. Por favor, colócate esa premisa en tu mente. Lo viejo tiene que desaparecer. Las viejas costumbres, esas viejas costumbres, esos hábitos que amarran a una persona a la esclavitud, y que no lo hacen ser libre, tienes que renunciar a eso. Esas conductas, ese machismo, por favor, ese legalismo, ese extremismo y ese fanatismo, por favor, de las cosas, de ese umbral en donde solamente es tu razón, eso tiene que caer al piso, porque no son las razones tuyas, sino que es el pensamiento de Dios que te hace pensar de manera sabia, edificando la casa. Entonces dice: queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. Entonces estamos hablando aquí, y lo está recalcando el apóstol Pablo, ¿fue débil el mandamiento anterior o no fue débil el mandamiento anterior? Fue débil, y no solamente fue débil, fue ineficaz. Por eso es que no conducía a la perfección, sino que esa ley o esas leyes mosaicas, esas leyes de Dios en ese tiempo se convirtieron para el apóstol Pablo en ese conductor para él poder libremente recibir la revelación del Espíritu y recibir la justificación por el Espíritu, y no por obras muertas, ni por los rudimentos de la doctrina de Jesús, porque la doctrina de Jesús también se acabó. Pues nada, aquí dice el 19, nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza. Ahora, mira, este pensamiento es clave. Si la gente está esperando que haciendo sus mismas costumbres, haciendo la misma imposición de manos, haciendo los mismos símbolos y las representaciones de leyes ceremoniales, sacramentales de una religión mosaica bendecida, están totalmente equivocados, porque aquí dice claramente que nada perfeccionó la ley,
y no fue capaz, ni siquiera fue la apertura a una introducción, no fue ni siquiera el inicio de una mejor esperanza. Te vas a quedar sentado, pero gracias a Dios Dios no te va a dejar sentado. ¿Sabes por qué? Porque definitivamente no es la voluntad de los hombres que opera en la tierra, sino que Dios mismo ha hecho valer su propia voluntad para que opere la voluntad de Él por encima de la tuya o de los hombres que piensan así, o más bien de los que no han sido enseñados de esta manera por el Espíritu. Y esto no fue hecho sin juramento. O sea, esto no fue en vano, esto no fue en balde, porque los otros mandamientos, ciertamente sin juramento, fueron hechos sacerdotes. Pero el del Espíritu, con el juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador. Mira el fiador, mira nada más el que estuvo ahí en el tilín. Jesús, por tanto, fue hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Ahí está. La fila de estos, yo te hablé que en ese tiempo de la ley habían muchos sacerdotes y la lista era infinita o innumerable, porque se moría uno y tenía que reemplazarlo el otro. Oye, pero mira que estoy hablando yo acá, ¿eh? Igualito a la realidad de hoy. Y siempre va a estar el sacerdote mortal, el hombre. Por favor. Oye, ¿eso qué es? Si Dios dijo claramente que no hay ningún mediador, no hay ningún intermediario, el intermediario entre tú y Dios y tú es el Espíritu Santo de Dios. No inflen a las personas, por favor. No inflen a aquel que supuestamente creen o quieren verlo como el sacerdote de Dios en la tierra. Aquí el único sacerdote o los sacerdotes de Dios en la tierra, aquí en la tierra, hoy en día, somos todos y cada uno de nosotros. Por tanto, Jesús ha hecho fiador de un mejor pacto, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual pueden también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Viste que este no tiene fin? ¿Viste que esta relación de Dios contigo no tiene fin? Ni le busque fin ahora a aquel hombre que piensa acabarla. Ay, bendecido, por favor. Ay. ¿Cuándo, por favor? ¿Cuándo? Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, mira santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Está hablando del tabernáculo allá, del templo físico. Mira esto, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Te voy a dejar hasta ahí porque ya también tengo un poco la garganta cansada. Lo voy a cerrar hasta el 28, que dice: porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra de juramento posterior a la ley, que es la gracia, al Hijo, considera al Hijo, al Verbo, la palabra hecha perfecta o perfecto para siempre. Bueno, saca tus propias conclusiones y bueno, te declaro bendecido. Un abrazo, querido amigo, y bendecido hermano. Chao.